Gracias por estar aquí. Suscríbete si quieres más relatos únicos. Vamos con la historia. Naira jamás imaginó que un mundo pudiera ser tan lleno de vida. Todo lo que alcanzaba a ver era verde, húmedo, brillante. Los árboles parecían respirar y el aire olía a algo que su especie no había nombrado aún. Dentro de la cápsula de escape, su cuerpo flotaba inerte, mientras la gravedad del planeta hacía su trabajo. Antes del accidente, venía a bordo del transporte intergaláctico Kuro. La explosión la lanzó a la atmósfera como un dardo roto. La cápsula encontró tierra en un bosque denso del planeta Azulis. Para Naira, criada entre naves y metal, aquel lugar era una pesadilla colorida. Los archivos de su pueblo eran claros, los terrícolas eran traicioneros. Su abuela solía contarle historias escalofriantes sobre los varones de ese planeta. Decía que tomaban a las suyas por la fuerza, que les robaban la carne, el alma, y luego las dejaban morir. Por eso, cada vez que escuchaba el término terráqueo, Naira temblaba. Fue en medio de humo y ramas rotas que Mateo la encontró. No era un explorador ni un guerrero, ni mucho menos alguien importante. Solo era un técnico mecánico que había ido a las colinas a recordar a su gato muerto, buscando consuelo en el silencio. Vio la cápsula destrozada, y dentro, a una figura gigantesca cubierta de heridas. Le costó un mundo sacarla de allí. Naira era enorme comparada con un humano común. Casi 2 metros de cuerpo firme, piel azul metálica cubierta de símbolos que para Mateo parecían cicatrices. Él no pensó mucho. Solo actuó. La llevó arrastrando hasta su vieja cabaña de madera y la recostó sobre una mesa cubierta con mantas y herramientas. Ella murmuraba en un idioma imposible mientras su cuerpo sangraba lentamente. En sus sueños, sentía unas manos que remendaban su piel rota, cucharas de metal tocando sus labios con agua, voces suaves en tonos desconocidos. Cada vez que abría los ojos, veía lo que más temía, la cara de un humano. Despertó en una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba fuerte el techo. Estaba atada con cinturones gastados. Su pecho se agitaba como un fuelle enloquecido. Gritó. Un rugido que sacudió los cristales de la pequeña cabaña. Mateo, que dormía junto a la puerta con un palo metálico cerca por precaución, saltó del susto. Al verla retorcerse, corrió hacia ella. Ella soltó un gemido que parecía el grito de una criatura herida. Mateo levantó las manos, las mostró vacías, habló en voz baja, intentando calmarla. Pero su miedo era más fuerte. Naira lo vio pasarse la lengua por los labios secos. Ese gesto bastó. Sintió hielo recorriéndole la columna. Pensó que iba a devorarla. No, por favor, no me devore, susurró. Mateo se quedó helado. Esa súplica, rota y llena de terror, lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Desató las correas con lentitud. No dijo nada. Solo la miró con expresión de culpa. Ella se quedó quieta, con el cuerpo temblando como si todavía la nave siguiera en caída libre. Mateo quiso tocarle el rostro, pero algo dentro le dijo que no. Se mantuvo a distancia, respirando con cuidado para no asustarla más. Naira se abrazó a sí misma. Parecía una criatura sola, esperando el fin. No apartaba la mirada de la boca del humano. Cada vez que él tragaba saliva o movía los labios, ella retrocedía más. Hasta que estuvo a punto de caerse de la camilla. Entonces, él tomó una manta vieja, caminó despacio como quien se acerca a un animal herido, y se la puso sobre los hombros. Su olor era fuerte, humo, café y piel mojada. Un aroma extraño que le llenó la nariz de preguntas. ¿Por qué ese monstruo no la devoraba? Afuera, el mundo se partía bajo la tormenta. Adentro, solo el silencio compartido de dos extraños con miedo a moverse. Por un momento, breve como un chasquido de alas, algo cambió en Naira. Una grieta se abrió en su mente, ¿y si no todos los monstruos eran iguales? Mateo se dejó caer en una silla,
cerró los ojos y murmuró algo que ella no entendió. Pero por primera vez, su respiración sonaba más a descanso que a amenaza. Naira permaneció en silencio, envuelta en la manta, sin atreverse a dormir del todo. Esa noche, cada crujido de la cabaña la mantenía despierta. A ratos, giraba el rostro y veía a Mateo dormido en una posición incómoda, con la boca entreabierta. Las historias de su abuela se repetían como ecos en su cabeza: el humano se acerca. Huele tu miedo. Luego, te muerde. Y te come. Pero él no se movía. Solo roncaba. Amanecía cuando Mateo se incorporó. Tenía los ojos hinchados y la barba desordenada. Vio a Naira despierta, sentada al borde de la mesa, envuelta como si el frío fuera una bestia. No dijo nada. Caminó hacia la chimenea y atizó las brasas. Ella se tensó. Con calma, como quien trata con un vidrio frágil, tomó una olla, le echó agua y agregó granos molidos. El olor amargo llenó el aire. Naira arrugó la nariz. No comprendía cómo un aroma podía ser tan fuerte y a la vez no doler. Mateo le habló con suavidad. Su tono era cálido. Ella ya no se encogía tanto. Le ofreció una taza metálica. Naira la tomó con duda, la olió y se apartó bruscamente. Mateo soltó una risa seca. Fue la primera vez que Naira escuchó esa vibración humana que no traía peligro. Cuando él se sentó de nuevo, bebió tranquilo, y con las cejas le indicó que hiciera lo mismo. Ella lo observó como si estudiar su boca pudiera salvarle la vida. Y así empezó el día en que una criatura del espacio descubrió que no todo lo que respira es enemigo. El tacto de lo tibio, de lo blando, aún le generaba escalofríos. Naira no sabía por qué, pero ese tipo de contacto le hacía pensar en muerte. Mateo, que lo notó al instante, desvió la mirada avergonzado. Dejó su taza sobre la mesa sin hacer ruido, se puso de pie y caminó hacia un viejo armario oxidado. Sacó algunas sobras, un poco de pan duro, un par de huevos y un trozo de carne curada. Mientras preparaba algo al fuego, comenzó a tararear muy bajo. No era una canción que Naira pudiera entender, pero el ritmo le sonaba a despedida, como un canto para los que ya no regresan. El aroma de la carne crepitando en la sartén se le clavó en la garganta. Su mente volvió a los cuentos que crecieron con ella, humanos que mezclaban carne de sus víctimas con la de sus animales, banquetes de horror disfrazados de comida. El ruido del aceite le pareció un grito. Mateo, ajeno a sus pensamientos, cortó un pedazo y se lo ofreció. Naira encogió el cuerpo y apretó los labios. No quería, no podía. Un gemido agudo escapó de su boca. No, no me hagas daño, susurró en su idioma, casi sin voz. Él se detuvo en seco. Dejó el trozo sobre el plato como si quemara, levantó las manos y se apartó. Caminó hasta la puerta de la cabaña, la abrió, y se sentó bajo la llovizna, con la cabeza enterrada entre los brazos. Desde el interior, ella solo podía ver su espalda temblando y el vaho de su aliento en el aire helado. No parecía un monstruo. Parecía alguien agotado. Naira bajó de la mesa donde dormía. Cada paso era un dolor nuevo, cada músculo le recordaba el accidente. Caminó hasta la puerta. Allí estaba él, inmóvil bajo la lluvia. Su cabello empapado le caía sobre la nuca. Algo la empujó desde dentro. Se apoyó en el marco y, titubeante, susurró: Mateo. Él se giró despacio. Al encontrarse sus ojos, por un momento no existió tormenta, ni recuerdo, ni terror. Mateo se puso de pie, mojado, con los labios temblorosos. Se acercó con cuidado. Ella no retrocedió. Solo lo miró. Miró su boca. Pensó, sin entender por qué, si algún día dejaría de temerla. Mateo levantó una mano y con extrema suavidad acomodó la manta sobre su hombro. El calor de su piel atravesó la tela. Un estremecimiento le subió por el cuello a Naira. No era miedo.
Era otra cosa que no tenía nombre en su idioma. Afuera, la lluvia comenzaba a limpiar el barro. Adentro, el silencio se volvía más íntimo. Quizás, pensó ella, no era un monstruo. Tal vez era solo otro ser con miedo. Igual que ella. Y se preguntó si lograría entenderlo, antes de que su pueblo viniera por ella. Al anochecer, el bosque quedó en calma. Mateo encendió una lámpara de queroseno. Naira se sentó cerca del fuego, hipnotizada por las llamas. El chisporroteo le recordaba a los cuentos de su infancia, pero esta vez, no sabía si eso que ardía era peligro o compañía. Mateo la observaba desde su rincón, arreglando un motor viejo. No le quitaba los ojos de encima. De vez en cuando la miraba para asegurarse de que no se desvaneciera, ni se escapara. Pero la distancia entre ellos todavía parecía más grande que cualquier galaxia. Con torpeza, señaló la caja de herramientas. Murmuró algo. Su tono era suave, casi juguetón. Naira ladeó la cabeza, desconfiada pero curiosa. Se acercó gateando como una criatura salvaje. Mateo le puso un tornillo en la mano. Luego tomó su otra mano, con la suya áspera, grande. Al contacto, ella se congeló. Quiso soltarlo. Pero el calor de su palma era reconfortante. Y no huyó. Él le explicó con gestos cómo encajar una pieza. Ella lo imitó. Las piezas encajaron. Era apenas un juego de tuercas, pero para ella fue más que eso, fue hablar sin hablar. Mateo soltó una risa seca y, sin pensarlo, le revolvió el cabello. Naira se quedó rígida, sorprendida. Nadie de su clan la había tocado así. El contacto siempre era orden o castigo. Con él, era gratitud. Más tarde, mientras Mateo preparaba un guiso con verduras, Naira se sentó a su lado. Observaba cada gesto como si fuera magia. Cada vez que él probaba la sopa con los labios, ella sentía ese escalofrío que confundía con temor o con algo nuevo que no sabía nombrar. Cuando la comida estuvo lista, sirvió 2 platos. Antes de comer, Mateo juntó las manos, cerró los ojos y habló en voz baja. Ella lo imitó, torpe. No entendía el ritual, pero lo siguió. Comieron en silencio. Cada bocado la hacía mirar de reojo, esperando un truco. Pero no había veneno. Solo sabor. Bajo la mesa, sus piernas se rozaron. Ella no se movió. Luego, Mateo puso en marcha un pequeño aparato que emitía sonidos de cuerda. Una guitarra suave llenó la cabaña. Era un sonido que nunca había escuchado. Cerró los ojos, dejando que las notas se colaran por su piel. Sin pensar, apoyó la cabeza en su brazo. Mateo no se apartó. Su respiración se fue calmando, sincronizándose con la de ella. Permanecieron así, quietos. Afuera, los grillos retomaban sus canciones. Cuando Naira abrió los ojos, levantó la cabeza. Estaban muy cerca. Podía ver su rostro, su boca entreabierta. No parecía peligrosa. Parecía humana. Mateo levantó una mano, rozó su mejilla. Ella no reaccionó con miedo. Solo sintió un temblor dulce dentro del pecho. Por primera vez, fue ella quien se acercó. Sin pensar. Como si la cercanía fuera refugio. Pero justo cuando estaban a un suspiro de distancia, Mateo se humedeció los labios por costumbre. Y el viejo terror volvió. Como un latigazo. Naira retrocedió. Un crujido del suelo la delató. Un sonido roto salió de su garganta. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No entendía por qué un gesto tan simple encendía su miedo, ni por qué, bajo ese miedo, también existía algo que pedía quedarse. La guerrera de otro mundo se acurrucó entre las sombras, no solo por el frío, también por la punzada que sentía dentro, una mezcla de rabia y tristeza. Naira no sabía si era por Mateo, por sí misma, o por todo lo que no entendía aún. Mateo se levantó sin prisa.
Quiso hablar, decirle algo, lo que fuera, pero las palabras no se le formaban en la garganta. Solo la vio alejarse, envolviéndose en la manta como si el fuego que compartieron no hubiera existido. Ella desapareció en la esquina más oscura de la cabaña, y él se quedó mirando sus propias manos, sintiendo que, otra vez, su silencio había hecho daño. La mañana trajo más frío que luz. Naida seguía sentada, con las rodillas pegadas al pecho. No había dormido, pero tampoco llorado. Simplemente existía en ese rincón, donde el dolor no la alcanzaba tan directo. Mateo tampoco durmió. Se quedó en la silla, mirando los últimos carbones apagarse, sintiendo el cuerpo entumecido y la cabeza llena de ruidos. Cuando el sol rompió la niebla del bosque, salió sin decir nada. Naira lo vio por la rendija de la puerta. Él respiraba profundo como si esperara una señal entre los árboles. Luego se perdió en la bruma. Ella aprovechó su ausencia para explorar la cabaña. Caminó despacio, tocando cada objeto con respeto. Se detuvo en un trozo de tela que aún guardaba el calor de él. Lo acercó a su rostro y aspiró. Sintió el pecho oprimido, confundido, dividido. Un crujido afuera la paralizó. No era Mateo. Voces. Graves. Aplastantes. En su lengua natal. Se asomó por una abertura y lo vio. Guerreros de su pueblo. Uniformes oscuros, armas de energía, botas hundidas en el barro. Uno de ellos arrastraba a Mateo de un brazo. Sangraba de la cara. Estaba sucio, vencido, pero sus ojos aún buscaban la cabaña. La criatura ha corrompido a una hija del linaje. Rugió el comandante. Su voz llevaba la sentencia de una cultura entera. Naira cayó de rodillas. No podía respirar. Corromper, profanar. Palabras que en su mundo solo significaban una cosa, ejecución. Cerró los ojos. Pero en su mente no veía castigos, veía a Mateo, curándole las heridas, dándole agua, riendo, enseñándole a usar herramientas como si el idioma fuera un juego. Y entonces lo supo. El verdadero monstruo no era él. Era ella, si lo dejaba morir. Se levantó de golpe. Rasgó parte de la manta, se lo ató a la cintura como armadura improvisada. Salió descalza a la luz neblinosa. Los soldados la apuntaron. Se tensaron. Pero ella no se detuvo. Caminó hacia Mateo. Se arrodilló junto a él, le sostuvo el rostro. Su piel estaba helada, sus labios rotos. Quiso decir algo, pero ella le puso un dedo en la boca. Silencio. No lo tocarán, dijo. Su voz no temblaba. Los soldados dudaron. El comandante soltó una risa seca. ¿Hablas en serio, Naira? Este salvaje no merece ni tu sombra. Vuelve con nosotros. Solo perderá la lengua. Ella se puso de pie. Su silueta, recortada por la bruma, parecía de acero. Si lo matan, me matan a mí. Empiecen por mi garganta si se atreven. Un silencio espeso cayó sobre el claro. El primer disparo cruzó el aire segundos después. Naira lo desvió con el brazo. Gritó. Su piel se quemó, pero no se detuvo. Saltó sobre el tirador, lo derribó y hundió los dientes en su cuello. La sangre manchó la niebla. Los gritos se fundieron con los truenos lejanos. Mateo rodó hacia un arbusto. Una descarga le rozó la espalda. Se arrastró como pudo. Naira se alzó, el cuerpo cubierto de rojo, la respiración convertida en fuego. Ya no era una fugitiva. Era un escudo viviente. Y Mateo lo entendió, ya no lo temía. Temía perderlo. Con un quejido de rabia, tomó un palo con clavos viejos y se puso a su lado. Ya no importaba si caían. Lucharían juntos. El combate estalló. Plasma, gritos, barro y ramas rotas. Naira rugía.
Mateo golpeaba con los nudillos rotos. Los soldados retrocedían ante ella. Su furia era sagrada. El comandante ordenó un repliegue. Los guerreros formaron un cerco en el bosque. Mateo se doblaba de dolor, una costilla rota le cortaba la respiración. Naida jadeaba, los labios llenos de sangre que no era suya. Mateo la miró como si viera un cometa a punto de estrellarse contra la tierra. Ella le tomó la mano. Su agarre era áspero, pero firme. Como una promesa tallada en hueso. No morirás, le dijo, su frente pegada a la suya. No mientras yo respire. Mateo rió, quebrado. Una carcajada sucia de ceniza. Un disparo rasgó la pierna de Naida. No gritó. Solo se lanzó. Su cuerpo desapareció como un rayo. El enemigo cayó antes de saber que lo había tocado. Los demás soldados la miraron como se mira a una diosa antigua. No una traidora. Una leyenda. El comandante, furioso, levantó su lanza y caminó hacia ella. El guerrero ancestral avanzó desde entre los árboles, con una lanza ritual en mano. Su armadura brillaba de oscuridad, cubierta de inscripciones antiguas que narraban conquistas pasadas. Sus ojos no mostraban rabia, sino cálculo. Fríos, meticulosos, cada paso medido. Te creíste algo más que lo que eres, Naida, escupió su desprecio como si fuese fuego. Una hembra libre, ¿de verdad? Hoy se borra tu nombre de linaje con tu sangre. Ella no se movió. Seguía cubriendo a Mateo con su cuerpo. A pesar del hombro desgarrado, del costado latiendo como un tambor de guerra, sus pies no se alejaban de la tierra. La lanza surcó el aire como un rayo. Naida giró. Su trenza azotó el rostro del comandante y él perdió visión un segundo, apenas el tiempo suficiente para que la rodilla de ella golpeara su estómago. El sonido fue sordo, asfixiante. Mateo, sin más arma que su instinto, buscó entre los cuerpos. Sus dedos tocaron algo metálico, un rifle de plasma aún cargado. Nunca había usado uno. No pensó. Solo apuntó. Disparó. El tiro alcanzó la pierna del comandante justo cuando la lanza iba dirigida al vientre de Naida. Él cayó de rodillas y antes de recuperar el aliento, los dientes de ella estaban en su garganta. La sangre brotó como un río. Los demás guerreros retrocedieron. Naida se irguió cubierta de rojo. Su mirada de fuego hizo que los fusiles bajaran sin orden. Nadie osaba desafiarla. Era una hija del clan, pero ya no de ellos. Mateo se acercó tambaleándose. Tocó su rostro con dedos temblorosos. ¿Lo hiciste por mí?, preguntó, sabiendo que no lo entendería, pero sin poder callarlo. Ella no respondió con palabras. Solo apoyó su frente en la suya, sintiendo su respiración como fuego compartido. Con la lengua limpió una gota de sangre de su barbilla, como si eso sellara algo entre ellos. Los soldados restantes desaparecieron entre la neblina, arrastrando a los suyos. Nadie se atrevió a mirar atrás. Todo lo que quedaba para Naida, era él. Se besaron ahí, sin miedo ni permiso. No había dioses que los condenaran, solo tierra testigo. Se besaron con hambre. No de carne, sino de pertenencia. Mi humano. Mi lazo. Mi hogar, murmuró Naida en su lengua. Mateo no comprendió el significado, pero lo sintió vibrar en su pecho como una canción de cuna escrita para guerreros. La calma volvió al bosque como un animal tímido. Cada rincón de la tierra olía a batalla, pero también a renacer. Naida permaneció junto a Mateo. Respiraban juntos. Se sostenían. Ya no había entre ellos distancia, solo unión. La niebla se elevó. Un rayo de sol atravesó las ramas. Mateo le rozó la frente con la suya. Naida cerró los ojos. No era miedo. No era culpa. Era liberación. El muro que la separaba de los humanos se desmoronó sin ruido,
como polvo flotando. Él la abrazó, con manos heridas y temblorosas, pero firmes. Sus cicatrices eran un mapa. Sus palabras, promesas sin traducción. Y aún así ella las entendía. Cuando se separaron, él le tomó la mano. Caminaron de vuelta a la cabaña, rota y húmeda, pero suya. El lugar olía a humo viejo, pero también a victoria. Se sentaron frente al fuego, sobre una manta, uno frente al otro. Naida lo besó otra vez, suave, lenta. El aire se volvió idioma. Él respondió con un gemido ronco y la trenza de ella se deshizo entre sus dedos como lluvia. En el exterior, la selva también respiraba. Las criaturas regresaban. El canto de las aves, los pasos de los pequeños animales, todos reconocían que ese lugar ya no era un campo de batalla, sino refugio. Esa noche, Naida encendió el fuego con manos expertas. Mateo le limpió las heridas con agua caliente y hojas curativas. Ella gruñía bajo su aliento, pero nunca apartaba la mirada. Se alimentaba de su atención como si fuera medicina. Cuando terminaron, se acostaron juntos. Sus cuerpos encajaban como si siempre hubieran sido uno. Y por primera vez desde que cayó del cielo, Naida no soñó con horrores. Soñó con un hombre que la había devorado con ternura. Despertó con sus ojos encontrando los de él. Sonrieron. No hablaron. No hacía falta. Entre las mantas, sus manos se buscaron. Ese roce selló algo más fuerte que una promesa. Porque ya no era solo sobrevivir. Era construir. Y si algún día volvían los suyos, con armas y leyes viejas, que vinieran. Los esperarían juntos. Ella salió de la cabaña sin ropa, bajo la luz suave del amanecer. La tierra húmeda bajo sus pies parecía una promesa. Mateo la abrazó por detrás, y juntos observaron el horizonte. Habían nacido del conflicto. Se salvaron con ternura. Y construyeron, sin permiso, su propia historia. Libre. Salvaje. Humana, y algo más. Un rugido. Una risa. Una vida que nadie más podría reclamar. Habían pasado ciclos. No muchos, pero lo suficientes para que la vegetación volviera a cerrarse alrededor de la cabaña, como si el bosque intentara protegerlos. Los árboles crecieron un poco más altos. Las raíces, un poco más anchas. Y Naida y Mateo, aunque seguían siendo los mismos, ya no eran los mismos. Naida había aprendido a nombrar las cosas que antes solo observaba con recelo. Aprendió a decir madera, luz, agua, pero también caricia, paz y nosotros. Mateo, por su parte, ya no era solo un mecánico perdido en su duelo. Era el guardián de algo sagrado, de una historia imposible que nadie jamás creería, pero que él sentía en cada fibra del cuerpo. Cada día, Naida salía temprano con una lanza que habían fabricado juntos, cazando y explorando. No por miedo, sino por respeto al entorno. Ya no temía al sonido de los grillos, ni al crujido de la madera. La selva le hablaba. Y ella respondía. Mateo reparó la antena de una nave caída y la convirtió en molino de viento. El generador alimentaba una estufa, algunas luces, y una radio que nunca transmitía nada. Pero eso no importaba. Les bastaba el latido del fuego, el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo reparado, y los silencios compartidos donde no se necesitaban palabras. Algunas noches, mientras Naida dormía, Mateo escribía en hojas improvisadas con tinta vegetal. No sabía a quién dirigía esos textos. Tal vez a su yo pasado. Tal vez al futuro. Anotaba cosas como: no me salvó de morir. Me salvó de no sentir. Antes de ella, solo sabía reparar motores. Ahora, sé reparar mi alma. Naida, que leía en secreto, guardaba esos papeles en un pequeño baúl de piedra. Cada palabra le parecía un gesto vivo. Un hilo invisible entre lo humano y lo suyo. Pero la paz nunca se queda para siempre. Una noche,
mientras compartían una comida frente al fuego, sintieron la vibración. Sorda. Lejana. Pero inconfundible. Una nave. No era un transporte comercial ni un carguero perdido. El zumbido tenía una cadencia militar. Naira se puso de pie al instante. No dijo nada. Mateo también lo entendió. Habían vuelto. ¿Cuántos crees que sean esta vez? Preguntó él, con la voz más firme de lo que esperaba. No importa cuántos. Importa que esta vez, no me esconderé detrás de ti, respondió Naira, sin mirar atrás. Prepararon mochilas con provisiones, ungüentos curativos, cuchillos. Ya no era la guerrera recién caída de los cielos. Era otra. Era madre de su nueva historia. Y estaba lista para defenderla. Durante días, rastrearon los movimientos desde la colina. El campamento enemigo estaba a varios kilómetros, pero avanzaba con drones de reconocimiento. Querían saber si Naira seguía viva. Querían, quizás, borrar el error que ella representaba. O capturar al humano que se atrevió a tocar lo intocable. No vamos a huir, dijo Mateo una noche, limpiando la hoja de su lanza con un trapo. No. Vamos a resistir, respondió ella, mientras afilaba una piedra. Y resistieron. Durante una emboscada al amanecer, destruyeron un dron usando trampas que Mateo había armado con piezas de chatarra. En otra ocasión, Naira interceptó un pelotón de reconocimiento y lo desvió con señales falsas hechas con fuego y ceniza. Durante semanas, no pelearon solo con fuerza, sino con ingenio. Pero sabían que no podrían evitar la batalla final. La noche antes de que llegaran, se acostaron en la cabaña. No hablaron. Se miraron. Se tocaron. Como si se estuvieran leyendo la piel por última vez. Como si cada lunar, cada cicatriz, fuera una frase que necesitaba repetirse antes del final. Si muero, quiero que vivas, dijo Mateo, con los ojos húmedos. Si mueres, yo haré arder sus naves, respondió Naira, seca, firme, enamorada. Esa madrugada, la niebla no cubrió el suelo como siempre. Era como si el bosque también supiera lo que venía. Las ramas se mecían con una lentitud ceremonial. Hasta los pájaros guardaron silencio. Cuando llegaron los Turán, con armaduras nuevas y armas más pesadas, no encontraron miedo. Encontraron una cabaña vacía, y el eco de una selva que ya no obedecía. Naira y Mateo los enfrentaron desde las sombras, desde el barro, desde cada rincón que ya conocían mejor que cualquier mapa. La lucha fue feroz. La tierra tembló. Sangre turquesa y roja se mezcló entre raíces. Naira rugió como una fuerza nacida de la tierra misma. Mateo peleó con los puños rotos, con los dientes apretados, como si el amor fuera un arma de acero. Y cuando la batalla llegó a su fin, quedaron de pie. Cubiertos de barro. Rodeados de cadáveres. Unidos. Los pocos sobrevivientes Turán se retiraron. Esta vez no solo con miedo. Se llevaron un mensaje, no todos los humanos eran bestias. Y no todas las guerreras obedecían sin pensar. Esa tarde, cuando el sol rompió otra vez la niebla, Naira y Mateo se tendieron sobre el musgo. Respiraban con dificultad, pero estaban enteros. Vivos. Juntos. Hoy nació algo, susurró ella. ¿Qué? Un nuevo clan. Mateo la miró. Ella sonreía, agotada, con el rostro cubierto de sangre seca y tierra. Pero en sus ojos ya no brillaba la violencia. Brillaba la semilla de algo más. Y así vivieron. Construyeron otra cabaña, más amplia, más alta. Plantaron árboles frutales. Criaron animales pequeños. Y cada noche, bajo las estrellas, se hablaban con las manos, con los labios, con el cuerpo entero. Se decían sin decir que su mundo era solo ese, el uno en el otro. El tiempo pasó. Un día,
Muchos siglos después, una nave exploradora descendió al claro. Era civil. Traía científicos, no soldados. Gente con tabletas y preguntas. Querían saber qué había pasado con la zona de silencio donde nadie se atrevía a entrar. Lo que encontraron no fue un campo de batalla, ni una estación abandonada. Encontraron a dos figuras que los recibieron sin armas. Una mujer de piel metálica, trenzas largas y cicatrices antiguas. Un hombre de barba plateada y ojos claros. Y cuando preguntaron sus nombres, ella respondió con voz tranquila. No somos de ningún clan. Somos solo parte de esta tierra. Él la tomó de la mano. Ella no se la soltó. Y entre las ruinas del pasado, entre las raíces que lo habían visto todo, Naira y Mateo vivieron como quisieron, amando sin permiso, luchando sin bandera, respirando el mismo aire bajo un mismo cielo. El cielo que ellos, juntos, habían conquistado.